Usuarios de Reddit, ¿tenéis algún recuerdo espeluznante de vuestra infancia? Había un hombre que vivía en mi calle al que mi hermana mayor y yo llamábamos el hombre del carro de la compra porque iba arriba y abajo por la calle con un carro de la compra. Más tarde lo llamamos el hombre del patinete porque en algún momento se hizo con un patinete eléctrico para moverse. Yo, que tenía unos 9 años en ese momento, estaba en el jardín delantero mientras mi padre estaba en el jardín y lo vimos venir por la carretera, así que entré. Se detuvo para charlar con mi padre sobre sus niñas de aspecto encantador. Naturalmente, mi padre se puso a la defensiva y le dijo al hombre: «Aquí no viven niñas. Vete». A lo que él insistió: «Oh, creo que sí». Y le sonrió de forma espeluznante a mi padre antes de seguir su camino. Cuando tenía 9 o 10 años, iba caminando a casa desde la casa de un amigo, a unas 3 manzanas de mi casa, cuando un coche se detuvo y 2 hombres que iban dentro intentaron que me subiera al coche con ellos. Mi abuela me había dicho que si alguna vez me pasaba algo así, corriera lo más rápido que pudiera y empezara a gritar pidiendo ayuda mientras buscaba adultos. Así que lo hice, y uno de los hombres me siguió a pie. Vi una casa que tenía 5 o 6 personas en el porche trasero, así que corrí hacia ellos en pánico y les dije que unos hombres estaban intentando secuestrarme. Resulta que estaban fumando un porro y yo los asusté mucho, como me dijo mi madre más tarde, al irrumpir en su patio trasero gritando. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, me preguntaron cómo eran los hombres y el coche, y 2 de los tipos salieron corriendo a buscarlos. No pudieron atraparlos, pero vieron el coche cuando se alejaba a toda velocidad. Llamaron a la policía y mi madre vino a buscarme. Yo era un pequeño mocoso al punto de ser demasiado molesto para secuestrar. El clásico tipo se acerca en un coche blanco mientras yo, con 7 u 8 años, dibujo con tiza en la acera frente a mi casa, pasándolo en grande. Me pregunta qué estoy haciendo. Dibujando. Me pregunta si he visto a su perro, y casualmente vi a un perro correr unos minutos antes, así que dije sí. Silencio absoluto. Seguí dibujando. ¿Puedes decirme dónde? Por ahí. No levanto la vista de mi obra de arte con tiza. Necesitaba terminar a Sonic luchando contra la mancha roja que iba a ser Mario. Simplemente señalé hacia la carretera. El tipo insiste: ¿quieres subirte aquí y mostrarme dónde lo viste? No, gracias. ¿Estás seguro? Sí, te dejaré acariciarlo. No, gracias. Y luego, te lo juro, sacó la frase de te daré caramelos por ayudarme a encontrarlo. Seguí garabateando. No, gracias. No tengo hambre. Y entonces se enfadó, golpeó el volante y empezó a salir del coche. Fue entonces cuando, por suerte, mi abuela vino a verme y vio al tipo saliendo de su coche y le gritó a él y a mí. El tipo se fue a toda velocidad. Me molesté porque mi abuela no me dejaba terminar mi obra de arte con tiza e insistí en entrar. Era completamente ajeno a la situación. No exactamente espeluznante, pero extraño. Cuando era niño, alrededor de 2004 o 2005, estaba con mi primo jugando con algunas miniaturas de jugadores brasileños de la Copa Mundial de 1998. Estábamos jugando en la sala de estar y queríamos ir a jugar al fútbol en un campo cerca de mi casa y mi abuelo aceptó llevarnos allí. Jugamos un rato y paramos a tomar un helado. Cuando volvimos a casa, mi casa había sido robada. Era un desastre, ropa en el suelo, todos los cajones abiertos, bolsos, joyas, zapatos esparcidos, pero nuestros juguetes estaban dispuestos en un círculo en el centro de nuestra sala de estar con Dunga en el centro. Durante la acción, uno de los ladrones se detuvo y organizó los juguetes de esta manera. Esto fue extraño por sí solo, pero 2 o 3 años después, Dunga se convirtió en el entrenador de la selección nacional brasileña, tal como estaban dispuestos mis juguetes. Una de las niñas del vecindario no dejaba de preguntarme si sabía usar cerillas. Su madre cuidaba a mi hermano y a mí, así que la veía bastante a menudo. Me subía a su habitación para enseñarme a hacer fuego. Tenía miedo de contárselo a alguien porque no quería meterme en problemas. Esa niña terminó quemando su casa cuando prendió fuego a su colchón. Afortunadamente, ni ella ni su madre resultaron heridas. Resulta que su padre la había estado molestando y ella estaba actuando mal por eso. Espero que esté bien ahora. Cuando estaba en 5º grado a principios de los 80, mis amigos y yo estábamos montando nuestras bicicletas durante las vacaciones de verano y terminamos en nuestra escuela primaria dando vueltas por los terrenos, esto es en California, donde no hay pasillos cerrados, solo aulas y caminos de pasillos abiertos al aire libre. Pasamos a un hombre caminando por el campus con pantalones cortos. Me di cuenta al pasar junto a él que tenía el pene colgando.
Después de dar la vuelta en bicicleta por una esquina, detuve a mis amigos y les dije riendo que el tipo no se había dado cuenta de que su cosa estaba a la vista. Spoiler: sí se dio cuenta. Lo volvimos a pasar en el pasillo unos minutos después y nos detuvo y nos preguntó si estaba bien tomar el sol en la escuela. Confundidos, dijimos, ¿seguro?, y seguimos adelante. Un rato después, volvemos a pasar y él está completamente desnudo en un pequeño parche de hierba haciendo saltos. Luego procedió a tumbarse para tomar el sol con una erección completa apuntando al cielo, en una escuela primaria. Fuimos en bicicleta a la casa de mi amigo, se lo dijimos a su madre, quien lo llamó a la policía. Mi amigo era un futuro policía y tenía un escáner policial que escuchábamos. Nuestro amigo señaló cuando se llamó el código policial por exposición indecente por las ondas. Lo último que supimos de eso. A principios de la década de 2000, en lo que entonces era la zona rural de Kenosha, Wisconsin, mi hermana y yo pasábamos la noche en casa de mis abuelos, como solíamos hacer. No era raro que nuestros padres se pasaran por allí durante estas noches, ya que toda mi familia vivía cerca y a menudo se reunía. Yo era muy pequeña, pero recuerdo que en esta noche en particular, mis padres no se suponía que pasaran por allí, ya que tenían planes específicos para una noche de cita. Mi hermana y yo estábamos en la cocina comiendo macarrones con queso justo cuando el sol estaba a punto de ponerse. La cocina estaba en la parte delantera de la casa y junto a la puerta principal, que en esa época del año siempre estaba abierta a la puerta de la tormenta y se podía ver todo el jardín delantero desde la ventana que estaba encima del fregadero de la cocina. Mis padres eran, y lamentablemente siguen siendo, fumadores voraces. Miré a través de la puerta de la tormenta y en la casi oscuridad vi el familiar resplandor de un cigarrillo encendido que alguien fumaba afuera. La silueta parecía masculina, así que automáticamente pensé que era mi papá y grité papá y corrí hacia la puerta. Mi abuela afortunadamente me interceptó porque el hombre que estaba en la puerta no era papá, de hecho, no era un hombre en absoluto, sino varios hombres husmeando en la propiedad y rodeando la casa. Ahora sé que estaban vigilando la casa para un posible robo futuro. Mi abuela cerró de golpe en la puerta y les gritó que se fueran amenazando con llamar a la policía. Yo, con mis 6 años de edad, aterrorizada, desarrollé un miedo profundo a la gente que se esconde en la oscuridad. Me recuerda a mi vecino espeluznante de enfrente. Así que cuando tenía unos 7 años, se mudaron nuevos vecinos al otro lado de la calle. Papá, mamá y su hijo de 8 años. Él y mi hermano mayor, de 9, jugaban mucho y la mayoría de las veces yo me unía. Hubo una gran pelea entre mi hermano y el niño cuando yo tenía unos 12 años. Luego, nuestro padre, mientras intentaba que sus hijos se reconciliaran, terminó discutiendo y ese fue el final de jugar allí. Finalmente, el niño y mi hermano se reconciliaron, pero ambos padres estaban enojados y nunca más pudimos ir a la casa del otro. Años después, cuando tenía 16 años, estaba haciendo algunos trabajos de jardinería en la parte delantera y el padre salió. Me preguntó cómo había estado, ya que había pasado casi un año desde la última vez que hablé con él, y le pregunté cómo estaba él y su hijo. Solo cosas casuales de vecinos. Llegamos a lo que se sintió como el final de la conversación y estaba a punto de volver a hacer trabajos de jardinería cuando dijo: «Sabes, te has vuelto muy hermosa». No estaba mirando mi cara, yo era, y sigo siendo, una persona torpe, así que solo dije: «Oh, gracias», e inmediatamente recogí las ramas que había estado recogiendo y me fui. Cuando llegué al otro lado de mi casa, miré a escondidas y él estaba subiendo por su entrada, así que me sentí aliviada. Dudé entre decir algo o no, pero simplemente se sintió demasiado fuera de lugar. Así que más tarde, le conté a mi madre cuando llegó a casa del trabajo. Ella me dijo que había hecho lo correcto y fue a hablar con él. No sé qué se dijo, pero él me dejó en paz después de eso. Que él dijera eso y mirara mi pecho de esa manera me hizo sentir tan asquerosa y espeluznante. Unos 15 años después me di cuenta de que yo era un adulto espeluznante en un escenario muy similar, tenía unos 18 o 19 años en ese momento. Había un niño del vecindario que tenía unos 8 años, mi marido y yo solíamos invitarlo a jugar al Xbox. Vivíamos en el mismo complejo de apartamentos que su madre y me sentía muy mal por él. Su madre era alcohólica y estaba empezando a mezclarse con las drogas. Solo quería que el niño tuviera algo parecido a una infancia normal, que cuando mirara hacia atrás sus únicos recuerdos no fueran de su madre drogada en el sofá. Así que, básicamente, este niño pasaba las noches en mi apartamento durante aproximadamente 1 año y medio antes de que lo colocaran en un hogar de acogida y perdiera el contacto con él. Lo alimentábamos, le ayudábamos con los deberes, incluso le comprábamos cosas que necesitaba de vez en cuando.
Básicamente lo veíamos como un hermano pequeño, éramos extraños y él se sentía más cómodo entrando en nuestro apartamento esa primera vez que yendo a casa. Es un poco jodido cuando lo piensas. Nuestro gato, Sylvester, volvió de la muerte. Yo tenía 8 años. Faltaban unos días para mi cumpleaños número 9. Se había peleado con coyotes y todos los adultos decidieron que debía ser sacrificado. Yo estaba inconsolable, pero también siendo un niño de granja, sabía que era lo compasivo. Así que papá lo llevó al bosque, le disparó y lo enterró. Para mi cumpleaños deseé un gato nuevo mientras soplaba las velas. Un par de días después de mi cumpleaños, salgo esa mañana a alimentar a los animales que eran mi responsabilidad, perros, gallinas, conejos, y mientras vuelvo a entrar a la casa, Sylvester estaba en el porche comiendo del tazón del perro. Estaba sucio y con una herida de bala en proceso de curación. Corrí adentro y le dije a mi mamá y a mis hermanos: Sylvester ha vuelto. Mamá me gritó por inventar historias para asustar a mis hermanos, pero miró por la puerta y lo vio por sí misma. Sylvester vivió otros 10 años después de eso. Era el gato de granero más consentido que existió después de que reapareciera en el porche.